Bien, como indiqué, vamos a hacer el día de hoy lo que es despeje de fórmulas, ¿sí? Para eso vamos a utilizar directo una formulita que tenemos, que es la ley de Ohm, que la tenemos acá, que tenían que averiguar también para su tarea. Pero antes vamos a definir algunas cosas, como por ejemplo, tensión eléctrica. Ya habíamos visto, ¿no? Pero lo vamos a volver a marcar. La tensión eléctrica es una fuerza de electrones, o mejor dicho, es la fuerza de los electrones, el cual recorre mediante un conductor eléctrico, ¿verdad? La unidad de medida dijimos que es el voltio. Sí, otras unidades de medida más, pero uno de los que vamos a usar, dijimos el kilovoltio y también el megavoltio. Eso es lo que nos interesa en este caso respecto a lo que es la tensión eléctrica. La corriente eléctrica también la habíamos definido como comentarios, ¿no? Repito, es el flujo de electrones que recorre a través también de un conductor. Es el flujo de electrones, ¿sí? ¿Qué unidad de medida tenemos para lo que es la corriente eléctrica? Tenemos lo que es el ampere y tenemos lo que es el miliampere. Obviamente hay otros, pero como les comenté, estos son los que vamos a utilizar más que todo. La resistencia eléctrica en su definición vimos de que es la oposición o se opone al flujo de electrones, ¿sí? ¿Qué es el flujo de electrones? Si ustedes se fijan en la definición anterior que dice en corriente eléctrica, dice que es el flujo de electrones. Entonces, ¿qué hace la resistencia eléctrica? Se opone al flujo de electrones, o sea, se opone a la corriente. Su unidad de medida también ya la hemos visto como el ohmio, el kiloohmio y el megaohmio. ¿Sí? Potencia eléctrica lo vamos a ver más adelante. Ley de Ohm. ¿Sí? O acá vamos a poner desarrollo de ley de Ohm. Para determinar esto, hemos visto también lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se representa la tensión eléctrica? O sea, ¿con qué letra? Se representa con la V mayúscula. ¿Cómo se representa la corriente eléctrica? Se representa con la I mayúscula. ¿Cómo se representa la resistencia eléctrica? La vamos a representar con la R mayúscula. Estos datos son muy importantes, ¿no? Que llegan a ser, como hemos conocido en colegio, lo que son sus variables. Ustedes recuerdan cuando hemos llevado matemáticas, cuando hemos llevado física, inclusive en algunos ejercicios en química, hemos utilizado lo que son las variables. Estas variables a las cuales les podemos asignar nosotros cualquier valor, ¿sí? Antes de desarrollar lo que es la ley de Ohm. Para la ley de Ohm, obviamente vamos a necesitar los siguientes datos. Necesitamos lo que es la tensión, que lo voy a representar con la letra V mayúscula. Lo vamos a poner más acá. Eso. Necesitamos otro dato, que es la corriente. Y también necesitamos otro dato que va a representar la resistencia. Muy importante cuando nosotros vayamos a utilizar esto van a ser las unidades de medida, pero antes voy a hacerles recuerdo sobre la asignación, lo que estaba hablando hace rato. Yo puedo tener, bueno, más lo hemos conocido en la parte de ecuaciones, ¿verdad? Puedo tener, por decir, una A va a ser igual, para que nos acordemos un poco la parte matemática, va a ser igual a B más C menos A, por decir. ¿Sí? O no, mejor quitemos esta parte solamente. ¿Sí? Entonces, ¿dónde? Y acá nos asignaban valores. Un ejemplo. ¿Dónde B vale 5? Y ¿dónde C vale 8? ¿Sí? Un ejemplo, nada más.
para que un poquito se acuerden de qué estoy hablando respecto a lo que es la asignación de valores. ¿Qué hacíamos? Estos valores que están acá, B5 y C8, los reemplazábamos en la fórmula o ecuación que se nos asignaba. Entonces, tengo A, que va a ser igual a ¿qué? B. ¿Qué representa B? Representa el valor 5. Más, ¿qué representa C? Representa el valor 8. ¿Sí? Y continuaba la ecuación donde seguíamos representando que A va a ser igual a ¿qué? A la operación aritmética que podríamos tener acá. En este caso es 5 más 8 y el resultado sería 13. Y este sería nuestro resultado. ¿Sí? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Utilicemos la X más Y va a ser igual a A más B. ¿Sí? De ejemplo. Donde, aquí lo vamos a marcar todo esto de color amarillo para ubicarnos. Y este otro va a ser otro ejercicio. Donde hagamos de cuenta que la X va a ser igual a 1. ¿Sí? Hagamos de cuenta que la A es igual a 10. Y hagamos de cuenta que B es igual a 16. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a reemplazar los valores. Voy a volver a copiar esta fórmula, o perdón, esta ecuación que tenemos acá, en esta parte, y vamos a hacer coincidir los valores, donde dice X, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces reemplazamos 1 más Y. Tengo la Y llegaría a ser en este caso nuestra incógnita, ¿verdad? Que en algunos casos lo representábamos de esta manera, Y con signo de interrogación, o sea, nos está pidiendo que hallemos eso. Entonces lo voy a mantener como la letra Y o Y. Igual a A. ¿Cuánto vale A? Vale 10. Más ¿cuánto vale B? Vale 16. ¿Sí? Entonces podemos continuar haciendo la operación matemática. 1 más Y lo vamos a mantener como 1 más Y. Va a ser igual a 10 más 16. Tenemos una suma, sería 26. Pero ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito hallar el resultado de nuestra Y. Yo quiero saber cuánto equivale nuestra Y. ¿Sí? Vamos a marcar esto para ubicarnos. Entonces vamos a representar. Yo solamente quiero que quede acá lo que es la Y. Entonces, ¿a cuánto equivale la Y? La Y va a equivaler a ¿qué? Igual, obviamente queda este 26, ¿verdad? 26. Pero acá está sobrando este 1. ¿Qué es lo que pasaría con este 1? Debe pasar al otro lado de la ecuación. Entonces lo podemos llamar. Por ejemplo, aquí está como sumando, o sea, con un más. ¿Cómo pasaría? Si va a pasar a restar, va a pasar a multiplicar, va a pasar a dividir. En este caso tiene que venirse a este lado y estaríamos indicando que va a pasar a restar. Entonces 26 menos 1. Ya que va a ser igual Y, va a ser igual a 25. Y este llegaría a ser el resultado. Algo similar nos va a ocurrir con lo que es la operación matemática que vamos a utilizar para el desarrollo de lo que es la ley de Ohm. Les vuelvo a repetir, la ley de Ohm la vamos a volver a utilizar con otro tipo de ejercicios en circuitos 1. Ahorita lo que estamos haciendo es un poco acordándonos esta parte, ¿no? Que es el despeje de las fórmulas. Entonces, ¿cuál es la ley de Ohm? Ustedes han hecho en su tarea que la ley de Ohm es igual a extensión igual a corriente por la resistencia. Y en algunas tareas he encontrado también esto, ¿no? Fíjense, he encontrado que lo representan con el triángulo.
¿sí? No hay ningún problema. Más adelante vuelvo a repetir, ¿sí? Hay un triángulo donde tenemos la tensión, la corriente y la resistencia. Y si ustedes se fijan acá, ya están despejadas las variables. O sea, ¿cuáles llegan a ser las variables? Si se fijan acá, la variable es tensión. Si se fijan acá, la variable es corriente. Si se fijan acá, la variable es resistencia. ¿Qué es lo que queremos hacer acá? ¿Sí? Por ejemplo, dice tensión es igual a corriente por resistencia. Si yo me voy acá, tenemos tensión es igual a corriente por resistencia. ¿Cómo llegamos a estos otros dos? Lo voy a marcar igual que ese. Lo que estaría con color rojo sería mi incógnita. La fórmula general que tienen que memorizarse, por así decir, es esta de acá. ¿Sí? Las otras dos no es necesario memorizarse. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar a partir de esto. ¿Sí? Por ejemplo, quiero ahora que la corriente sea mi incógnita. Quiero que la corriente sea mi incógnita o mi variable. ¿Cómo sería esto? Si ustedes se fijan acá, tengo esta fórmula. La vamos a representar acá. ¿Sí? Tenemos, indica tensión es igual a la corriente por la resistencia. Tengo esta fórmula. ¿Sí? Tengo esta fórmula. ¿Qué necesito ahora? Necesito que quede solo. Necesito que quede solo ahora lo que es la corriente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en esta fórmula, si ustedes se fijan, en esta fórmula, en este caso la corriente se está multiplicando a la resistencia. Y si ustedes recuerdan matemáticas, cuando hay una multiplicación, ¿cómo pasa al otro lado de la ecuación? Pasa a dividir. ¿Verdad? Pasa a dividir. ¿Qué quiere decir eso? Que si va a pasar a dividir, voy a tener el siguiente resultado. Voy a tener que tensión, lo voy a marcar nuevamente con negro, tensión, ¿sí? Va a ser igual a la corriente. La corriente llega a ser lo que es nuestra incógnita, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha pasado? La resistencia estaría pasando a dividir. Tengo la resistencia, que en este caso no es incógnita, ¿no? No es incógnita. Entonces mi fórmula se convierte en esto, ¿sí? Pero obviamente llega a ser una división, ¿sí? Entonces mi incógnita, que es la corriente, va a ser igual a la tensión sobre la resistencia. Que si invertimos estas posiciones en la ecuación, no va a influir, ¿verdad? O sea, ¿qué refiere? Voy a tener que corriente, o lo vamos a hacer como está en el anterior gráfico. Tengo la tensión, que va a ser igual a la corriente, pero en este caso va a dividirse con la resistencia, ¿sí? Se divide con la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener este tipo de operación. Que esto mismo, voy a poner signos de interrogación, voy a copiar todo este punto para no estar volviendo a escribir, ¿ya? Va a ser lo mismo que decir que tengo aquí la corriente por la tensión. Acá, bueno, en vano copié, igual, sobre la resistencia. Estas dos fórmulas llegan a ser lo mismo. Lo único que estoy haciendo es cambiar la posición, ¿sí? Es cambiar la posición. La corriente es igual a la tensión sobre resistencia o la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. O sea, lo que hemos hecho es despejar a partir de esta fórmula. Entonces tenemos la incógnita en este caso que sería la corriente eléctrica. ¿Está bien? Lo único que hemos hecho es despejar a partir de esta fórmula. Que si nos vamos al gráfico, la tenemos acá. Corriente es igual a tensión sobre resistencia. Siguiente. Ahora quiero que mi incógnita sea la resistencia. Al ser nuestra incógnita la resistencia, ¿qué pasaría? Ahora se mantiene tensión y la corriente pasaría a dividir. ¿Sí? Lo mismo. Ahora les voy a copiar esto.
Ahí tenemos, con la diferencia que ahora mi incógnita se ha convertido en la resistencia, que llega a ser lo mismo. La tensión se mantiene y en este caso cambiaría aquí la corriente, nada más. Entonces tenemos esas tres fórmulas. Como les digo, les repito, no es necesario memorizarse las tres. ¿Sí? Suficiente con esta. Y de acá vamos a despejar. ¿Por qué vamos a despejar? De acuerdo a los valores que nos dé el enunciado. Por eso hemos comenzado con esta parte para que ustedes también se acuerden un poquito cómo se despejan las variables. Un dato muy importante. Un dato muy importante. Acá nos van a dar valores, ¿no? Nos van a dar la tensión, nos van a dar la corriente, nos van a dar la resistencia. Si ustedes se fijan, acá en las definiciones dijimos, ¿no?, que la tensión eléctrica se representa con la V mayúscula y se puede utilizar el voltio, el kilovoltio y el megavoltio. En corriente dijimos que se representa con la letra I y su unidad de medida es el ampere y el miliampere. Y en resistencia tenemos que es el ohmio, el kiloohmio o el megaohmio. Que se representa, dijimos, el ohmio. ¿Sí? El ohmio dijimos que se representa con el símbolo de omega, por si acaso. ¿Sí? Y aquí sería obviamente kiloohms y megaohms. Entonces, continuemos. Como ya he indicado eso, hemos dicho que la tensión eléctrica, ¿sí?, que la tensión eléctrica se mide en voltios, kilovoltios, megavoltios, milivoltios, todas las unidades de medida que tengan. Pero para utilizar en la fórmula de la ley de Ohm, y esta parte es muy importante, para utilizar en la fórmula de la ley de Ohm, la tensión debe estar en voltios. ¿Sí? Debe estar en voltios. ¿Qué quiere decir? Si en mi fórmula o en mi enunciado me dicen, tengo una tensión de 0,38, pongámosle 0,38 megaohms. ¿Qué tengo que hacer para colocar a la fórmula? Sí o sí lo debo llevar a ohmios. Perdón, no estoy con ohmios, aquí me estoy confundiendo, mil disculpas. Megavoltios y sí o sí lo debo llevar a voltios. Muy importante esta parte, demasiado importante, porque a veces agarran la fórmula, lo ingresan directo y ¿qué es lo que pasa? Va a salir error, ¿sí? Porque están utilizando esta unidad de medida. Entonces vuelvo a repetir, si nos da en megavoltios, sí o sí debo convertir, ¿sí? Lo debo llevar a voltios. Y recién ese resultado en voltios lo voy a utilizar en mi fórmula. Para corriente eléctrica, lo mismo. Dijimos que su unidad de medida es el ampere. Entonces, para la fórmula tenemos que utilizar igual con ampere. Si un ejemplo, aquí vamos a poner ejemplo para que no se confunda. En un ejemplo, si en los datos me da un valor, no sé, póngale 54 miliampere, ¿sí? Lo mismo, sí o sí lo debo llevar a amperes. ¿Está bien? Sí o sí lo debo llevar a amperes. Lo mismo va a ocurrir con la resistencia. Si en el valor de la resistencia, ¿sí?, ¿cómo voy a colocar acá? Lo voy a colocar en ohmios. ¿Sí? Ohmios. ¿Sí? Ohmios. En ohmios. En un ejemplo, les pongo el ejemplo. En el caso de que me den, digamos, 1,5 kilo ohms, o me den un valor de, pongámosle 0,580 mega ohms, ¿sí? Sí o sí lo debo llevar a ohmios. ¿Está bien?
Ustedes van a ver algunos videos donde dice que se puede utilizar con otro tipo de unidad de medida, que se puede utilizar si todos en kilos o todos en megas, de que hay formas de poder utilizarlo, hay formas, ¿sí? Hay formas. Pero nosotros nos vamos a acostumbrar a utilizar la misma unidad de medida, ¿sí? Para poner a la fórmula. Entonces, esta parte es muy importante. Hagamos un ejemplo. Ejemplo número 1. ¿Sí? Dice que tengo, vamos a hacer uno sencillo primeramente, para utilizar la primera fórmula. Tengo corriente tengo un foco que consume 0,40 amperes. El mismo tiene una resistencia. Ojo, este datito que yo les estoy dando es un dato nominal, ¿ya? Entonces, como conocemos la tensión, utilicemos la otra fórmula mejor. El mismo tiene, ¿no? Borraremos esta parte. De acá tengo un foco que consume 0,40 amperes a 220 voltios. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Hallar la resistencia. ¿Sí? Sencillo. ¿Cuál voy a utilizar? Esta fórmula. Resistencia va a ser igual a la tensión sobre la corriente. Esta de aquí, esta barra, representa lo que es una división también, ¿verdad? Para que también conozcan estos otros valores. Bueno, en realidad lo conocen, se acuerdan de colegio, pero representa la división o la fracción, representa esta barra. Me voy más acá, donde dice que la resistencia va a ser igual ¿a qué? A la tensión. ¿Tengo la tensión? Tengo. Acá, 220 voltios. Entonces coloco 220. Dividido entre la corriente. En este caso la corriente es de 0,40 amperes. 0,40 amperes. ¿Sí? Entonces sacamos nuestra calculadora. Ya la tenemos y colocamos 220 dividido entre 0,40, que sería 550. Entonces 550. Ese sería el resultado, pero nuestro resultado está mal, ¿verdad? Porque he dicho bien clarito que tiene que llevar unidades de medida. En este caso son 550 ohmios. ¿Está bien? Así de sencillo. ¿Qué es lo que he hecho? Es simplemente he utilizado la fórmula para lo que es la ley de Ohm. Otro ejemplo sencillo. Hagamos de cuenta, tengo, ¿qué podemos hallar? Hallemos la tensión, veamos cómo nos sale. Tengo una resistencia de, pongámosle, 0,330 kilo ohmios. Sí, vamos a utilizar con kilo ohmios, con una corriente de 0,25 amperes. ¿Sí? Tengo aquí mi enunciado. Lo mismo. ¿Qué fórmula necesito en este caso? Tengo la resistencia, tengo esto. Tengo la corriente, tengo esto. ¿Qué me falta? La tensión. Entonces vamos a utilizar la fórmula de tensión, es igual a corriente por resistencia. Donde la tensión sabemos que es nuestra incógnita, ¿verdad? Pueden llenar sus datos similar al de arriba, para que un poquito se vayan ubicando. En física se ha aprendido esto, ¿no? La tensión va a ser igual a ¿qué? No conozco, es mi incógnita. La tensión en este caso es mi incógnita. Seguimos. Corriente. ¿Tenemos la corriente? Tenemos. Nos dice que es de 0,25 amperes. 0,25 amperes.
¿Qué más tengo? Tengo la resistencia. La resistencia va a ser igual a 0,330, en este caso kilo ohmio, ¿verdad? Kilo ohmio. Entonces tenemos acá nuestras tres variables que ya le hemos asignado un valor. Correcto, tenemos un valor para nuestras fórmulas. Pero recordemos que hemos dicho, como la tensión es la incógnita, obviamente lo voy a generar con tensión, con voltios. Mi corriente dijimos que tiene que estar en amperes, en este caso está en amper, pero mi resistencia está en kilo ohmios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a llevar a ohmios. Entonces, abrimos nuestra calculadora y colocamos el valor, o sea, vamos a convertir, ¿verdad? Y ya sabemos la tablita de conversión, 0,330, en este caso está en kiloohmios, tendría que multiplicar por 1000, ¿verdad? Y tenemos 330. Entonces acá representaría 330, ¿qué cosas? Ohmios. Entonces ya tengo, ¿verdad? Tengo acá esto y tengo acá que sería mi incógnita. Y aquí está nuestra fórmula, ¿correcto? Entonces tensión es mi incógnita. Va a ser igual a la corriente. ¿Cuánto vale la corriente? 0,25. 0,25 amperes. Luego me indica por la resistencia, que en este caso son los 330 ohmios, ¿verdad? Entonces vamos a tener que tensión es igual a, abrimos nuestra calculadora, 0,25 por 330. Y es de 82.5. 82,5. ¿Qué cosas? En este caso, voltios. Y este sería mi resultado de la ecuación que me está pidiendo o de la incógnita que queremos hallar. ¿Está bien? Esto es muy importante, el cual ustedes deben de practicar lo que es la parte matemática. Voy a publicar una práctica con estos ejercicios para que lo puedan realizar. Un dato importante que nos falta, ¿sí? Que también va a haber en los ejercicios que hemos hablado, que sería miliamper, ¿sí? Acá está mal, mil disculpas. Tengo que corregir, se escribe así miliamperes, megavoltios, el mega representa la mayúscula y mili la minúscula, ¿no? Les recomendé la clase presencial, pero bueno, miren, se me está yendo a mí también. ¿Está bien? Sí o sí debo llevar a amper. Y les dije que más adelante les iba a explicar cómo se lleva. Entonces, acá lo voy a anotar, ¿sí? De dato extra, De amper, ¿cómo llevo a miliamper? Y de miliamper, ahorita lo corregimos, ¿cómo llevo a amper? ¿Sí? Un dato muy, muy, muy importante. ¿Cómo hacemos esto? ¿Sí? Vamos a insertar acá una pequeña flechita para que nos ubiquemos. Ahí está. Y ahí está. Vamos a separar un poco. Listo. Para llevar de amper a miliamper, bueno, aquí el corrector no los... Ahora sí. ¿Cómo llevo de amper a miliamper? ¿Y cómo llevo de miliamper a amper? Voy a poner un ejemplo, que lo tengo ya aquí aperturado. Si ustedes se fijan, bueno, vamos a cambiar el valor, ¿ya? Tengo acá, por ejemplo, de miliamper a amper. Hagamos de cuenta que tenemos 45 miliamperes. Si ustedes se fijan, nos ha llevado un resultado de 0,045. ¿Qué es lo que ha hecho? Los 45 lo ha dividido entre 1000. ¿Sí? Y ahí tenemos el resultado. Entonces, para llevar de miliamper a amper, acá lo vamos a poner en este de aquí. Para llevar de miliamper a amper, el valor en miliamper debemos dividir entre 1000.
Y esto va a ser igual al valor Y, obviamente sería el resultado, pero en amperes. ¿Sí? El resultado sería en amperes. Acá sería lo inverso. Acá sería lo inverso. Si yo tengo un valor en X amperes, lo vamos a poner así. En este caso, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Tendría que multiplicar por 1000. ¿Sí? Tendría que multiplicar por 1000. Y este me va a dar el valor o el resultado Y, en este caso en miliamperes. ¿Sí? Comprobemos. Entonces, si yo pongo aquí un valor en amperes, póngale el del ejemplo de hace rato, 0.40. ¿Sí? Entonces, si yo pongo 0.40, fíjense, 400. Veamos si cumple. Que indica que los miliamperes, 0.40, lo tengo que multiplicar por 1000. Y si lo multiplico por 1000, me da los 400, que serían los 400 miliamperes. Con eso estaría cumpliéndose esta parte más. Acá vamos a poner conversión de corriente. ¿Sí? Ampere y miliampere. ¿Está bien? Esto más que nos estaría faltando para que puedan ustedes realizar su práctica, que es un dato muy importante. Con eso estaríamos concluyendo la clase de hoy. Voy a mandar la práctica para que comiencen a hacer, ¿sí? Entonces hemos definido aquí tensión, corriente y resistencia, que ya lo habíamos hablado. Hemos utilizado sus medidas, sus unidades de medida, que también lo hemos hablado. Y nos hemos saltado directamente acá a la ley de Ohm. La siguiente clase ya vamos a hacer lo que es la potencia eléctrica y también vamos a utilizar lo que es el multímetro. Entonces esto por favor les pido practicar, acordarse esta parte matemática para poder realizar esto. Porque cuando lleguemos a circuitos 1 directamente vamos a aplicar esto, pero con otro tipo de mediciones, prácticas, cálculos que vamos a realizar previo a esto. ¿Está bien? Entonces muy importante y también voy a publicar la práctica con la cual deben realizar.